El poder de la tarde. Muy buenas tardes. Aquí ya estamos nuevamente con el doctor Francisco Benz Brugal. Como decía en el segmento anterior, un importante especialista en medicina física, medicina de rehabilitación, medicina del deporte. En ese tenor, en primer lugar, muchas gracias, doctor Benz Brugal, por compartir con nosotros en los martes Salud del Poder de la Tarde. No, para mí es un placer, Alejandro, doctor Alejandro Cambiaso. Usted sabe que nos une una amistad de muchos años. Para mí es un honor pues, poder estar aquí y compartir con ustedes y con el público y poder explicar algunas cosas del alcance de nuestra especialidad y de todas las curiosidades que puedan tener el público en ese sentido. Bueno, en ese tenor, yo quiero comenzar con que le explique a los televidentes qué es la medicina de rehabilitación, la medicina física, qué es la medicina deportiva, en qué se diferencia un rehabilitador de un fisiatra. Sí, pues básicamente la medicina física y rehabilitación es la especialidad que pone como en un papel preponderante la función o el funcionamiento del ser humano plenamente. Y cuando hablo del funcionamiento no solamente en la parte física, sino la interacción de la parte física, intelectual y obviamente la capacidad de manejarse en el día a día. Cuando nosotros perdemos esa capacidad de funcionamiento es lo que nosotros conocemos como una discapacidad. Y esa discapacidad que nosotros podemos adquirir a través de la vida puede ser una discapacidad que puede ser pues perenne, que se mantenga durante toda la vida. Y hay una discapacidad que es transitoria, una persona que haga un oficio, que el miembro afectado, por ejemplo un pianista que se dañe una mano, puede tener una discapacidad transitoria, si es una tendinitis, si es una cosa, pero si tiene una amputación, pues probablemente pudiera tener una discapacidad perenne. Entonces, nosotros los médicos de rehabilitación somos los expertos en hacer que un individuo que tiene una discapacidad perenne, pues básicamente sea readaptado a su nueva realidad con un margen mínimo de pérdida de funcionamiento, lo mínimo que se pueda perder, y en el caso de que tenga una discapacidad transitoria, somos los encargados de hacer que regrese plenamente a su actividad y obviamente que haya un mínimo de recidiva. Entonces, eso nos pone a trabajar con una gran cantidad de especialistas de forma transversal. Trabajamos con médicos familiares, trabajamos con los ortopedas, con los neurólogos, con los neurocirujanos, porque básicamente en la escuela de medicina muchas veces no nos enseñan lo que nosotros hacemos, pero no nos enseñan cuáles son las consecuencias funcionales. Cuando nosotros operamos un hueso, tenemos una fractura, lo pegamos, muchos de nosotros pensaría que por arte de magia yo voy a pararme a salir caminando de ahí, pero resulta que cuando usted lo operan, le hacen esa cirugía, usted se da cuenta que de repente usted no mueve, no funciona igual. Entonces, básicamente, ahí entra la medicina física y rehabilitación. Es justamente lo que nos enseñan a poner a funcionar lo que otrora estaba dañado y que ahora nosotros tenemos que hacer que funcione plenamente. En cuanto a la parte de medicina del deporte, la medicina del deporte puede ser vista de dos puntos de vista. Como especialidad, propiamente dicho, que tiene una duración de 3 años, pero también como complemento o una subespecialidad en el cual un especialista, ya sea de medicina familiar, ya sea de medicina interna, de fisiatría o de ortopedia, se especializa por 1 año más en medicina del deporte para atender personas que tienen necesidades especiales en el ámbito deportivo. Nadie más para entender a un deportista existía la creencia de, bueno, que a mí me gusta el deporte y soy médico, pues yo puedo atender deportistas. Eso es totalmente errático. O sea, usted tiene que tener un entrenamiento especial para poder atender a deportistas, porque la medicina del deporte no solamente atiende las lesiones del deporte, atiende la prevención deportiva, atiende la cardiología deportiva, atiende los temas relacionados con el dopaje y atiende obviamente los programas de prevención a gran escala que se hacen en el deporte. Bueno, yo creo que ha sido una explicación bastante clara, pero también para ponerla en su justa dimensión, es importante que los televidentes entiendan la magnitud de esta especialidad. Alrededor de un 10% de toda la población del mundo tiene algún tipo de discapacidad, ya sea una discapacidad permanente
o ya sea una discapacidad transitoria. Inclusive las personas que están en un sobrepeso de gran importancia, mujeres cuando se encuentran en estado, por ejemplo, de embarazo, o una persona posterior a una intervención quirúrgica, pueden presentar definitivamente movilidad reducida, aunque son discapacidades temporales, pero son a tomar en consideración en todo lo que es el funcionamiento cotidiano de un individuo, desde lo que son aeropuertos que sean accesibles, desde lo que son centros de salud a su vez que sean accesibles, que irónicamente en muchos casos a veces no tienen estos criterios de accesibilidad dentro de lo que es su diseño, por lo que hay que tomar tan en cuenta lo que es la rehabilitación para poder diseñar ciudades que sean consideradas como ciudades saludables, como ciudades asequibles. Pero yéndonos al tema de la medicina deportiva, es importante poder ver, lo vemos ahora en los Juegos Olímpicos, como estamos viendo ahí en Japón, es muy curioso que vemos las principales delegaciones del mundo que van acompañados de los mejores médicos. Entonces es bastante proporcional el hecho de que las grandes delegaciones y las grandes potencias que ganan muchas medallas también vengan acompañados de un equipo médico de primera, porque eso puede ser la diferencia en una lesión temporal que reciba un tratamiento adecuado, que se pueda requerir un atleta y que no pueda hacerlo. Entonces eso mismo lo dice simplemente el sentido común, pero como especialista en rehabilitación me gustaría, y en medicina del deporte, que nos comente en ese sentido. Sí, la verdad que es sumamente interesante. Por ejemplo, recientemente tenía yo una conversación por telemedicina justamente con Tokio, con compañeros de formación que están en la delegación de Puerto Rico, el doctor Luis Baerga, que es probablemente uno de los 3 mejores fisiatras de Puerto Rico, dirigiendo la delegación de Puerto Rico, y pues teníamos un intercambio profesional con un atleta lesionado del país de Puerto Rico, y realmente cuando conversé con él, me comentaba que no solamente estaban, que estaba él, que estaba Jonathan Finoff, que es probablemente por muchos años uno de los mejores médicos del deporte en Estados Unidos, es el que está dirigiendo la delegación de Estados Unidos de la Clínica Mayo. O sea, la clínica número 1 ranqueada a nivel mundial. A nivel mundial, el doctor Kentaro Onishi de la Universidad de Pittsburgh, que es uno de los mejores especialistas en medicina de deporte, son los que están dirigiendo la delegación de Estados Unidos. Obviamente, si hay una lesión, usted está en manos de, no ni siquiera 10, sino usted está en manos de uno de los 3 mejores especialistas a nivel mundial en medicina del deporte. Entonces, realmente entiendo que nuestro país ha empezado a avanzar en muchos temas, hay un deseo de realmente desarrollar los atletas, y yo entiendo que las federaciones en algún momento tornarán la mirada a la necesidad de mejorar los servicios de medicina del deporte, y yo entiendo que la delegación está acompañada de un staff de médicos de buena reputación, y entiendo que obviamente en algún momento también eso caerá por su propio peso de la necesidad de rehabilitación y de medicina del deporte, a la vez de la tecnología y de médicos que puedan manejar esa tecnología. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te imaginas que ahora mismo en Tokio haya un atleta que esté lesionado y necesita hacer esa sonografía musculoesquelética en un hombro? Si usted tiene que abandonar la congregación y irse a la clínica de Tokio, usted tiene un riesgo de contagio de COVID. Pero si su médico y su delegación anda con un sonógrafo y puede hacer esa sonografía, usted está disminuyendo el riesgo de contagio de COVID en el solo hecho de estar usted con un personal capacitado. Entonces, obviamente, es invaluable el papel del médico adecuado en el momento adecuado para las delegaciones del deporte. Bueno, y abundando sobre eso, no solo evitar contagio de COVID, sino con un diagnóstico oportuno de primera intención podemos saber si es una patología que requiere una intervención quirúrgica, donde sí recibiría un referimiento a tiempo, si es algo donde el atleta también se puede o no reinsertar en su actividad, disminuyendo también los riesgos para el propio atleta de que sea una lesión permanente en vez de una lesión temporal. Porque sin duda, hoy día hablar de medicina sin hablar del complemento de lo que son los medios diagnósticos, es cuesta arriba. No, y la discreción de la inteligencia médica, porque en el deporte, increíblemente, se maneja un alto nivel de inteligencia. No hablo de inteligencia, hablo de espionaje.
O sea, si usted ve al delantero de la selección de baloncesto entrando a la clínica, obviamente el equipo que va a jugar con usted pasado mañana ya está enterado fácilmente de lo que está pasando ahí. Entonces, pero si usted se maneja con un nivel de discrecionalidad porque tiene un staff médico que puede manejar esos casos, pues definitivamente todo eso sale beneficiando a la delegación. De acuerdo. En otro orden, una pregunta que nos hacen mucho es ¿cuál es la diferencia entre un especialista en medicina física y rehabilitación y un fisiatra? Porque te lo pregunto de una manera particular, no solamente por la creencia en cuanto al paciente, sino también uno como médico a veces ve algunos fisiatras que pretenden ejercer como rehabilitadores. Sí. Y creo que es importante. Hay una gran confusión, doctor Cambiaso, en el término fisioterapeuta y médico rehabilitador. Porque fisiatra es más la acepción norteamericana para el especialista de medicina física y rehabilitación. Y médico rehabilitador es la acepción europea de la especialidad. Pero se sabe que el especialista se llama especialista en medicina física y rehabilitación. Y básicamente la diferencia entre un fisiatra, un médico rehabilitador, pues no hay más que la escuela. Ok, en el sentido de la escuela americana, la escuela europea. Lo cual me parece irrisorio porque realmente no debería haber ninguna diferencia. Todos atendemos lo mismo. En el caso del fisioterapeuta, ahí sí hay una diferencia. Y la diferencia es básicamente en la formación. Primero que el médico fisiatra, el médico rehabilitador, tiene 4 años de residencia médica, aparte de los 6 o 7 años de medicina que estudió. El fisioterapeuta es una carrera técnica que obviamente tiene un grado de licenciatura también si usted la estudia por 3 años consecutivos, pero que básicamente no tiene X4 para poder medicar, no puede hacer procedimientos invasivos y básicamente su forma de atender una patología musculoesquelética o neurológica es a través de medios físicos, masajes, paños calientes o compresas, como le dicen aquí, estimulación eléctrica y algunas otras tratamientos básicamente que no conllevan pues la invasión del cuerpo ni la prescripción de medicamentos y químicos. O sea, de una manera práctica, el médico fisiatra o el médico rehabilitador o el especialista en medicina física y rehabilitación tiene su medicina general, sus 6 años ahí, sus 3, 4 años también de especialidad, puede también hacer intervenciones diagnósticas y terapéuticas, mientras que el fisioterapeuta es un complemento, es una ayuda, porque el diagnóstico y la línea de tratamiento sale del médico rehabilitador y quien le ejecuta ese tratamiento en caso de que sea una terapia manual o física, es entonces el fisioterapeuta. Explicándotelo con peras y manzanas, usted nunca ve, cuando usted le indican un medicamento en la clínica o un suero, usted nunca ve al doctor Cambiaso que va con una jeringa a ir a inyectar el medicamento, ve a la enfermera que va haciendo eso. El fisioterapeuta es el equivalente a la enfermera y el médico fisiatra es el médico especialista que indica esa medicina que es a través del ejercicio, porque el ejercicio y los medios físicos pues son como medicina y se tiene que prescribir. Sin esa enfermera y sin ese fisioterapeuta no hay recuperación. Tienen un papel preponderante. Tienen un papel preponderante, pero es importante simplemente en este tipo de programa que podamos orientar a la población general para que sepa diferenciar, ¿verdad?, lo que es el especialista en rehabilitación del fisioterapeuta. Ahora, cuando hay una situación difícil, y como debe ser todos los días, porque lo recordamos cuando lo hacíamos en la Plaza de la Salud, cuando trabajamos allá, está el pase de visita, donde la enfermera, en el caso de nosotros el fisioterapeuta, el médico se reúnen, tratan todos los casos, se explica cómo se va a hacer el tratamiento, se llenan los récords, se revisan los casos de cada paciente como un equipo. Pero no solamente hay terapeutas físicos en rehabilitación, existen los terapeutas de la deglución y del lenguaje, existe el equipo de psicólogos que trabaja en rehabilitación, porque no hay una buena rehabilitación sin un psicólogo, existe un equipo incluso de personas que ejercen la nutrición, médicos nutricionistas que trabajan con nosotros, los terapeutas ocupacionales, que es otro tipo de rehabilitación, donde esos individuos le dan herramientas
al paciente, por ejemplo, que tiene un accidente cerebrovascular, para poderse cambiar, poder cocinar, poder hacer actividades de la vida diaria, aún estando en estado de discapacidad. También es muy interesante lo que es la terapia respiratoria. Totalmente en boga. Y que vemos también que en el caso del COVID-19, como país, nos hemos visto que contamos con pocos técnicos respiratorios de gran calibre. Eso también nos ha llamado a que hagamos una revisión de cuáles son nuestras especialidades y nuestros prioritarios para poder formarlos, no solo en términos profesionales, sino también en términos técnicos. Quería preguntarte, ¿cuál es el rol de un especialista en medicina de rehabilitación en cuanto a medios diagnósticos? La vieja escuela habla de que el rehabilitador simplemente indica un estudio y lo necesita, pero el rehabilitador de hoy día bien formado requiere poder hacer una sonografía no solo para un diagnóstico, sino cuando va a colocar un tratamiento con una inyección dirigida. ¿Eso es parte de su formación? Claro que sí. Realmente el sonógrafo en estos momentos es para el fisiatra lo que el estetoscopio es para el cardiólogo y para el internista. Muy buen ejemplo. No hay, si yo te pudiera decir, yo tengo una conferencia que normalmente doy acerca de eso, y yo tengo, el primer slide es básicamente: en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Y eso significa que si usted está viendo un paciente musculoesquelético, en el caso mío, porque estoy hablando de fisiatría, o neurológico, y yo puedo hacer una sonografía y ver el tejido, el cuerpo por dentro, ver el funcionamiento muscular, ver la integridad de los tejidos, pues mi diagnóstico probablemente va a ser mucho más certero que la mayoría de las personas que ejercen la profesión sin el uso de la sonografía. Bueno, en primer lugar porque va a ser en tiempo real. En tiempo real. Y ahí ves también y auxilias y trabajas de la mano con los radiólogos. Si ves, por ejemplo, que hay una imagen que hay que complementar con una resonancia, que hay que complementar, o con un sonografista especializado en músculo esquelético, etcétera. O sea, yo creo que es importante también este mensaje de la medicina colaborativa. Hoy día, y creo que algo que tú en práctica, soy testigo de eso. Te refieres a un paciente y me llamas: Alejandro, mira, voy a ver a este paciente de forma conjunta con el ortopeda, claro, o voy a ver a este paciente en forma conjunta con el neurólogo, porque hoy día no se trata de querer acaparar el paciente. O sea, es una medicina centrada en el paciente, en su bienestar, en su calidad de vida, y para eso hoy día la mejor forma de hacerlo es el trabajo colaborativo. Y fíjate que te hablé en la parte de que básicamente nosotros podemos examinar el paciente. De hecho, hay una parte del desarrollo del examen físico en la actualidad en la fisiatría, en la cual se están desarrollando técnicas de examen físico con sonografía, donde nosotros podemos, a la vez que estamos haciendo el movimiento físico del paciente, estamos viendo lo que está ocurriendo por dentro de ese paciente cuando se está moviendo, que no es la típica forma de hacer una sonografía musculoesquelética de un radiólogo. Igual, lo que te quiero también significar es que el objetivo de un fisiatra o de un médico rehabilitador no es hacer una sonografía para emitir un informe sonográfico y que nos paguen por eso. Es un complemento. En mi caso, en el caso de Rehabilitec, donde yo laboro, nosotros hacemos que la sonografía sea parte del examen físico. Tú no le cargas nada a un paciente por auscultarle el corazón, pues yo no le cargo nada a mi paciente por hacerle una sonografía musculoesquelética, simplemente es parte de. Aquí podemos ver unas imágenes. Me gustaría que tú expliques qué se está haciendo ahí. No solamente nosotros usamos el sonógrafo para poder hacer diagnóstico, sino modificamos el diagnóstico, porque ese paciente tenía un quiste de Baker, o sea, un quiste en la rodilla que estaba lleno de líquido, y nosotros pudimos aspirar ese quiste, sacar el contenido y quitarle el dolor inmediatamente al paciente en la consulta. O sea que ese paciente se diagnosticó por la sonografía, se le propuso el tratamiento y el paciente salió sin dolor. Entonces, obviamente, imagínense el paso de eso en una consulta de atención primaria. Tenemos que hacer una sonografía, luego tenemos que conseguirle cita con el ortopeda. El ortopeda va a decir que también tiene un menisco dañado y probablemente hay que hacerle una artroscopía. Pues ese paciente salió sin dolor el día que fue a su primera consulta. No, definitivamente de una forma muy gráfica, o sea, y muy práctica, o sea, podemos ver la utilidad. Y fíjate cómo nosotros vamos viendo el quiste, que es eso negro que se ve en la pantalla en el fondo, y cómo cuando yo empiezo a aspirar, ese quiste se va reduciendo de tamaño y básicamente el paciente que tenía una masa ocupante de espacio líquido, fíjense cómo yo voy reduciendo el tamaño
mira la aguja, que es el punto blanco que va ahí. Claro. O sea, básicamente podemos modificar pues el diagnóstico. O sea, es un instrumento no solamente de diagnóstico, también de modificación de los resultados. ¿Cuáles son las 5 o 6 causas por las cuales los pacientes van más a consulta? Pero primero vamos a seguir con estas imágenes. Mira, fíjate, ese es otro quiste de Baker en las rodillas, que son muy frecuentes asociados. Fíjate cómo yo tengo el sonógrafo, al fondo se ve la pantalla, porque yo siempre le pongo una pantalla de frente al paciente para que vaya viendo lo que va viendo. Yo tengo realmente el sonógrafo de frente, el verbo, mira la aguja donde va entrando, y fíjate cómo en la parte de atrás, esa parte negra que está ahí, se va haciendo más pequeña, y al final yo saco la aguja y le enseño a la paciente que acabo de aspirar aproximadamente 9 o 10 cc. Fíjate cómo se desaparece el quiste totalmente, y yo saco la aguja al final y le enseño a la paciente, mire, este era el contenido de su quiste, esa era la causa de su dolor. En estos momentos usted ya realmente no tiene ningún dolor. Y todo eso es posible gracias a que nosotros pudimos optimizar el entrenamiento que recibimos como especialistas. Fíjate, y es tan sencillo como esa parte. Claro que sí. Bueno, se pudiera hacer sin una sonografía, pero sería literalmente a ciegas, ¿verdad? Con el riesgo de que haya una lesión, una perforación de nervio arterial. Claro, obviamente, y también no se podría hacer en un buen tiempo. Si tú te pones a un gran hospital, yo tengo que hacer el diagnóstico manual, digo, bueno, estoy palpando algo aquí, no sé qué es, puede ser una masa, puede ser un tumor, no tengo idea. Yo te voy a referir para que hagas esta sonografía, tú vas a buscar la cita, luego de eso me voy a dar cuenta de que, entonces, o sea, hay un timeline, una línea de tiempo que realmente es muy valiosa en la actualidad. Claro, porque, bueno, hace la atención, en primer lugar, menos accesible si no se tiene ese tipo de herramientas diagnósticas, y más costosa y más lenta. Exactamente. Entonces, entonces, en el caso de medicina del deporte, por ejemplo, ahora, esto es un desgarro, grado 3, grado 2. Fíjate cómo ese músculo perdió, donde está señalando ahí, hay un desgarro, y fíjate cómo está el isquiotibial. No necesariamente el desgarro está donde está el hematoma, probablemente puede ser un poquito más, puede ser superior, pero ahí, por ejemplo, ya nosotros tenemos un atleta que estaba en el terreno de juego en ese momento, tuvo una lesión, y en vez de decir, bueno, parece un desgarro, bueno, no sabemos qué grado es, lo tenemos para el juego de mañana, que inmediatamente la respuesta está ahí. Búsquense otro, que este señor tiene por lo menos un mes fuera de... Entonces... La verdad que un ejemplo muy práctico y muy palpable de lo que estábamos hablando anteriormente, de la reinserción de los atletas y de la respuesta oportuna ya guiada por lo que es sonografía. Exactamente. Volviendo a la pregunta que decía anteriormente, ¿cuáles son las causas más frecuentes por las cuales van a tu consulta? Bueno, en la actualidad, la causa más frecuente es dolor en la espalda baja. Es probablemente la causa número 1 de consulta. En mi consulta, la segunda causa más frecuente es el dolor en el hombro, y luego el dolor de rodilla. Son las causas más frecuentes en nuestra consulta. En un importante eslabón está el dolor en la planta del pie, fascitis plantar, dolores articulares en general, pero básicamente daños musculares, y todo lo que está relacionado con el estilo de vida activo y la práctica deportiva, porque recuerda que ya yo me he posicionado básicamente en el terreno de medicina musculoesquelética y medicina del deporte como subespecialidad de la psiquiatría, y básicamente pues esos diagnósticos que me llegan son relacionados con personas con estilo de vida activo. Obviamente no significa que yo no pueda ver una persona que tenga un grado de discapacidad, pero ya se ha posicionado como un centro que le presta atención a ese grupo de población. Perfecto. Director, si podemos pasar con el próximo video, donde se puede ver el centro que está hablando ahora de Rehabilitec, si lo puedes describir. Sí, pues Rehabilitec, básicamente nosotros ya tenemos 10 años de fundado, en este año ya. Nosotros comenzamos muy pequeños, ahora es un centro que ya es bastante grande, que tiene espacio para mantener la calidad de atención que merece la población que se ejercita de manera
activa y obviamente que sufre lesiones, que quiere saber cuál es el impacto de esa lesión en su vida, cómo va a regresar, cómo se va a reinsertar, pues nosotros realmente le damos respuesta. Muchas de las cosas que nos encontramos cada vez que vemos poblaciones que tienen lesiones musculoesqueléticas, sobre todo asociadas al deporte, es que ocasionalmente se encuentran con médicos que no tienen una respuesta para esa, porque probablemente no entienden cuáles son las necesidades de la ejecutoria deportiva. Y por ejemplo, hay mucha gente que le dice, mira, yo corro, y a lo mejor esa persona tiene 3 años corriendo, entrenándose, levantando a las 5 de la mañana, y de repente tiene una lesión y va donde un especialista que probablemente estudió en un hospital donde se veían señores que se caían y se rompían la cadera, pero que ahora le toca ver personas que corren. Y de repente le dice, pero deje de correr, ¿por qué usted corre? Póngase a nadar en una piscina. Pero esa no es realmente el approach que debe tener un médico, sino que realmente esa persona que ha hecho un sacrificio para mantenerse activo, para tratar de no tener una lesión, pues nosotros tenemos que darle una respuesta. Y si la respuesta tiene que ser, usted tiene una lesión permanente y no debe correr, pues que sea con un conocimiento de causa y podamos convencer a través de una explicación lógica que usted no puede correr porque tiene una lesión que lo va a comprometer. Muchas veces las lesiones musculoesqueléticas son la puerta de la muerte. Y tú me dices, ¿pero cómo? Sí, porque si Alejandro Cambiaso mantiene un estilo de vida activo, ha disminuido su lípido, ha disminuido su colesterol, no sufre de la presión, no tiene diabetes, pero tiene toda esa herencia familiar, y de repente yo, por un diagnóstico mal hecho, por un consejo mal hecho como médico, te hago que tú dejes de hacer actividad física, o hago un procedimiento mal hecho, o un diagnóstico no correcto, y tú dejas de hacer actividad física, dejas de mantener ese estilo de vida activo, entran las enfermedades sistémicas que son las que realmente matan, la diabetes, la hipertensión y todo eso, y tu vida se va al traste, simplemente por una brecha que se abrió en la que tú rompiste ese estilo de vida saludable. De acuerdo. Bueno, vamos a pasar en breve una pausa, señor director, para continuar con esta interesante conversación sobre medicina física, rehabilitación y medicina del deporte.